Hola, soy el alumno Cristian Luis Bartolomé Díaz, estudiante de la Facultad de Derecho del segundo ciclo, y en este video presentaré un análisis crítico de las propuestas económicas presidenciales de los candidatos Manuel Loaiza y Pedro Gómez. El propósito es evaluar la viabilidad y las consecuencias de sus medidas, contrastándolas con el rol constitucional de los poderes del Estado y los principios de la economía social de mercado, pilares fundamentales para la estabilidad del Perú. Análisis del candidato Manuel Loaiza. El primer candidato, Manuel Loaiza, plantea aumentar el gasto público mediante tres medidas que alteran principios constitucionales. La primera propuesta, que el Poder Ejecutivo y no el Congreso apruebe la ley de presupuesto. Esta medida rompe el principio de separación de poderes, ya que la Constitución, en sus artículos 77 y 78, otorga esa función exclusivamente al Congreso. Si el Ejecutivo controlara el presupuesto, habría riesgo de corrupción y pérdida de control fiscal. Un ejemplo fue el primer gobierno de Alberto Fujimori, donde la concentración del poder económico redujo la fiscalización parlamentaria. Como segunda propuesta, nos dice que se debería permitir que el Ejecutivo cree nuevos impuestos mediante decretos supremos. Esto vulnera el principio de legalidad tributaria establecido en el artículo 74 de la Constitución. Solo el Congreso puede aprobar tributos para garantizar transparencia y justicia fiscal. Si el Ejecutivo asumiera esa función, se generaría inseguridad jurídica y desconfianza en los inversionistas, como ocurrió en varios gobiernos autoritarios de la región. Como tercera propuesta, nos propone centralizar la ejecución de obras públicas, quitando competencia a los gobiernos regionales y locales. Esta medida contradice el principio de descentralización, pues el desarrollo regional depende de la gestión local. Centralizar decisiones en Lima solo aumentaría la desigualdad territorial, retrocediendo los avances logrados desde la reforma descentralista de 2002. En conjunto, las propuestas de Loaiza concentrarían excesivamente el poder en el Ejecutivo, debilitando la democracia y el equilibrio institucional. Bueno, a continuación voy a presentar el análisis del candidato Pedro Gómez. El segundo candidato, Pedro Gómez, propone medidas altamente intervencionistas que ponen en riesgo la estabilidad económica. Como primera propuesta, eh, nos pide que obliguemos al Banco Central de Reserva a emitir más billetes. Esto viola la autonomía constitucional que posee el Banco Central de Reserva, cuyo objetivo es mantener la estabilidad monetaria. Emitir dinero sin respaldo productivo que genera inflación, como ocurrió en el Perú en el año 1988 hasta el año 1990, bajo el gobierno de Alan García, cuando la moneda perdió su valor y aumentó la pobreza. Como segunda propuesta, nos plantea prohibir la inversión privada en sectores como minería y pesca, reservándolos al Estado. Aunque busca proteger recursos, contradice la economía social de mercado, ¿no? Que está estipulado en el artículo 58 de la Constitución. La historia muestra que la estatización masiva reduce la productividad y provoca la fuga de capitales, como en Venezuela o en el Perú de los años 70. Como tercera propuesta, nos invita a aplicar controles de precios en el mercado de alimentos. Si bien busca frenar la inflación, rompe la ley de la oferta y la demanda. El resultado sería escasez y mercados negros, como ocurrió en el Perú durante la década de 1970, con los controles de precios del régimen militar. Las medidas de Gómez, por tanto, amenazan la estabilidad monetaria, la inversión privada y la libertad económica. Bueno, a continuación voy a presentar eh, tres medidas económicas que implementaría si fuera candidato a la presidencia. Bueno, como primera medida, no, propondría el fortalecimiento de la regla fiscal y el presupuesto multianual. El objetivo sería garantizar disciplina y estabilidad en el gasto público. Propongo elevar la regla fiscal a la ley orgánica y exigir al MEF un presupuesto multianual que planifique a largo plazo. Esto evitaría el gasto público y promovería la responsabilidad financiera.
Chile es un buen ejemplo, ¿no? Gracias a sus reglas fiscales mantiene una economía estable incluso en crisis internacionales. Como segunda medida, sería la descentralización condicionada y gasto con calidad. Busca mejorar la eficiencia del gasto regional y los fondos deberían transferirse a gobiernos locales que cumplen metas de gestión y transparencia mediante un sello regional. Esto fortalecería la subsidiariedad y la rendición de cuentas. El programa Obras por Impuestos demuestra que la colaboración público-privada puede acelerar proyectos y reducir la corrupción. Como tercera medida, el subsidio focalizado y fomento de la competencia. El objetivo es proteger a las familias vulnerables sin distorsionar el mercado. Rechazo los controles de precios y propongo subsidios directos y fortalecimiento de Indecopi para evitar abusos empresariales. Los programas de transferencias monetarias aplicados en Brasil o Colombia han demostrado ser efectivos para reducir la pobreza sin generar escasez. Bueno, en conclusión, las propuestas de Manuel Loaiza y Pedro Gómez desconocen los principios básicos del Estado y de la economía. Las de Loaiza debilitan la democracia, las de Gómez amenazan la estabilidad monetaria y toda reforma debe mantener el equilibrio entre Estado, mercado y ciudadanía, respetando la separación de poderes, la autonomía del Banco Central y la libre competencia. Solo así podemos construir una economía sólida, moderna y justa para todos los peruanos. Muchas gracias, eso fue todo.